Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Garbanzos de Alibra, un espacio aquí en Una Voz con Todos. En esta ocasión conoceremos a alguien sumamente especial. Forma parte de los 15 asesores mundiales de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Se sorprenderán. Benjamín Ruiz Loyola es un mexicano especialista en química orgánica, en seguridad y materiales peligrosos, así como en impacto ambiental. Cuando era niño, sufrió un grave accidente que le dejó una importante huella. Una cosa que me marcó muchísimo, como experiencia personal, no familiar, fue el hecho de que por estar jugando con un amigo de mi hermano mayor en el coche de él, encontré en la cajuela, en la cajuelita de guantes, un frasco color ámbar con un tapón de corcho y con una calavera, una etiqueta con una calavera. Y entonces, entre que yo lo tomé y le preguntaba qué es esto, y él me decía, no lo toques, el tapón se botó y me salpicó, me mojó la cara y las manos. Y el amigo de mi hermano se puso casi histérico, me bajó del coche, yo tenía 9 años en aquel entonces, me bajó del coche, afortunadamente estábamos enfrente de un jardín, y había alguien regando el jardín. Y entonces, pues con la manguera me lavó primero la cara y luego las manos. Y ya que pasó el susto, me dijo, es que no debes tocar esto, por eso está la calavera. Sí, pero yo quiero saber qué es. O sea, me hubieras dicho que era y listo, ¿no? Es ácido nítrico, es un ácido muy violento. Entonces, pues me quemé con ácido nítrico la cara y las manos. Afortunadamente, Las cicatrices, aunque leves, le han acompañado desde aquel día y de esa forma, con un trago amargo, la química comenzó a estar presente en su vida. me marcó por una razón. O sea, mi hermano, desde que estaba en secundaria, yo le escuchaba decir que quería estudiar química. Mi primer contacto con la química fue un accidente violento. Yo jugaba con las cicatrices de mi mano, tenía un pedazo de piel que lo podía desprender completamente, ver la parte subcutánea, volverlo a pegar, y entonces ahí tomé la decisión de estudiar química para saber qué me había pasado. La decisión estaba tomada y para cumplir la meta tuvo que hacer caso omiso de lo que la gente le decía. Siempre se ha tenido la idea de que la química es muy difícil, de que la química exige estar mal de la cabeza para meterse a algo tan complicado. La verdad es que no es tanto así. Lo que ocurre es que normalmente no nos la enseñan bien y no nos la enseñan de una manera que se vincule muy directamente con lo que vivimos todos los días. Entonces nosotros gozamos de los productos de la química en nuestra casa, en nuestra vida diaria, pero no nos lo relacionan con la tabla periódica, con el estudiar reacciones, esquemas, etcétera, etcétera. Entonces sí me decían que había que estar loco para estudiar química, pero pues nunca me importó que me dijeran que estaba yo medio chiflado. Sí tenía yo algunas cosas poco comunes, digámoslo así, que fueron marcando este sendero. Dejó a un lado lo que pudieran decir, pues la balanza siempre estuvo cargada a su favor gracias al apoyo de su familia e influencia de su hermano. De manera muy particular, mi hermano mayor. Mi hermano mayor porque, como te comentaba antes, desde que él estaba en secundaria decía que quería estudiar química. No pudo hacerlo por razones totalmente fuera de su alcance. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años, él era el mayor de la familia, entonces él se hizo cargo junto con mi madre de trabajar para que los demás pudiéramos hacer algo. Siendo universitario todo parecía tener rumbo. Sin embargo, otro inesperado accidente vuelve a marcar a Benjamín y su salud peligra nuevamente. Estaba haciendo una reacción, necesitaba yo preparar cloruro de azufre para unas reacciones en el laboratorio. Cometí la torpeza, otra vez lo que no se debe de hacer en cuestión de seguridad. Cuando tú vas a oler una sustancia, lo que normalmente se hace es destapar el frasco y acercarte los vapores que salen del frasco con la mano para olerlos.
o en su defecto mojar el tapón y con el tapón húmedo acercarte los vapores. Yo lo que hice fue tomar el frasco directamente y olerlo, y ese pequeño instante o esos pequeños momentos en que lo hice me provocaron una hepatitis tóxica. La adversidad se presentó, pero su capacidad de interpretar las dificultades como aprendizaje lo llevaron a dar un paso hacia el éxito. Tuvo una repercusión importante. Normalmente cuando vas a hacer una reacción tienes que investigar todas las propiedades de las sustancias que manejas antes de manejarlas. Yo no lo hice, lo hice al revés. Cuando el médico me dijo tienes que estar fuera del laboratorio por lo menos un mes para que des tiempo a que el hígado se recupere, entonces me empecé a poner a investigar las propiedades del cloruro de azufre. Y fue cuando encontré que en la Primera Guerra Mundial fue uno de los muchísimos compuestos químicos que se utilizaron como armas químicas. Entonces, en ese momento el concepto arma química y el darme cuenta de que era tan fácil hacer un arma química en un laboratorio, que alguien con tan poca experiencia como un alumno que está apenas terminando la licenciatura lo podía hacer, me llevó a empezar a buscar más información, todo por mi cuenta, a enterarme, a prepararme en esto, y paralelamente desde el punto de vista profesional me llevó a ir especializándome en manejo de materiales peligrosos y en la cultura de seguridad química. Estudiar e investigar sobre armas químicas por más de 2 décadas se convirtió en un pasatiempo muy particular que ha colocado a Benjamín en donde quizás él nunca imaginó. Esa costumbre que adquirí de parte de mi tiempo libre pasarlo con eso, me llevó a tener una gran cantidad de información sobre armas químicas. Eso derivó en ya no me es suficiente armas químicas, ahora hablemos de armas biológicas y ahora hablemos de armas nucleares. Y bueno, junté un cúmulo de información que, digamos, en la década de 1980, cuando vino la guerra Irán-Irak, me llevó a dar mis primeras pláticas, mis primeras conferencias, a tener mis primeras entrevistas con medios de difusión para hablar sobre armas químicas y armas biológicas. Y eso llevó a que muchos años después, en el 2002, me preguntaran aquí en la universidad, el doctor Jaime Martuchelli, que trabajaba con el doctor Juan Ramón de la Fuente en aquel entonces, si estaría yo dispuesto a pasarme unos cuantos meses en Irak trabajando con Naciones Unidas como inspector de armas químicas. Todavía no acaba de hacerme la pregunta cuando le dije, dígame dónde firmo y nos vamos mañana. Una gran oportunidad tocó a su puerta y apartarse de su familia fue una difícil prueba. Cuando se lo platiqué a mi esposa y a mi hijo, el mismo día que me lo planteó el doctor Martuchelli, la reacción inmediata de mi esposa fue decir, di que no. Y la reacción inmediata de mi hijo fue decir, di que sí. Eso me reafirmó. ¿Por qué? Porque lo natural es que mi esposa dijera, no, hay riesgos. Lo natural es que mi hijo dijera, sí, ponme el ejemplo. El profesor Benjamín es un hombre al que la ciencia le ha dado todo tipo de experiencias y lo ha llevado a ser nombrado miembro distinguido del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos, poseedor de la medalla y diploma al mérito académico que otorga la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM e inspector de armas de destrucción masiva en Irak. Esto por encomienda de la ONU, razones de sobra para considerarlo un garbanzo de a libra. Esta nueva encomienda, que por un lado es muy satisfactorio, da mucho orgullo, pero por otro lado trae una enorme responsabilidad porque me queda encima la responsabilidad de representar al país y su política exterior, que a veces da bandazos. Me da la encomienda de representar a la UNAM, a la que le debo todo. La UNAM me formó. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias.
Y bueno, si ustedes de verdad en casa conocen historias inspiradoras, por favor escríbanos a garbanzosdealibra@gmail.com. Nos vemos la próxima.